Por fin he podido utilizar la Blackmagic Pixie. Bueno, vamos a hablar sobre ello. A mí al menos me ha sorprendido muchísimo sobre las opciones de montaje que hay, sobre las opciones de batería, sobre opciones de lentes. He probado tanto AF como PL, con adaptadores, también tema de monitores. Vamos a hablar sobre un hack que yo creo que le va a interesar bastante a todos. Aparte también tema de la ISO. Hace poco hice un vídeo mostrando las pruebas que hice. Vamos a hablar sobre mi percepción o sobre mi idea de cuál es la conclusión de ese vídeo, ya cada uno que lo vea y saque su propia conclusión. Y bueno, sobre todo eso y mucho más en este vídeo. Bueno, primero os quiero hablar sobre mi percepción general sobre esta cámara. Yo en su momento cuando hice un vídeo que hablaba sobre esta cámara que iba a salir y demás, yo tenía una idea como que era más grande, pero en realidad es súper pequeña, es como una Red Komodo, es como el tamaño de la palma de una mano y mi mano no es que sea muy grande. Y bueno, es muy pequeña, lo cual, bueno, puede ser malo, bueno, simplemente que tiene ese tamaño. También es completamente metálica, lo que le da una percepción bastante mejor que otras cámaras que igual eran como ese plástico que igual no daba tan buena sensación. Y una cosa que sí es importante es el tema del peso, porque está ahí en medio. Es decir, yo considero que de cara a poder utilizarlo en gimbal o incluso para poder cogerlo en mano durante horas, tenemos lo que son pues los pesos pesados y los pesos plumas, ¿no? Pesos plumas tenemos cámaras pues por debajo de 1 kilo y por encima de 1 kilo pues son ya las pesos pesadas. Para que se hagan una idea, la Sony FX3 o la FX30 son alrededor de 700 gramos, la Komodo está a 1 kilo. Luego tenemos también la Tearri, que son alrededor de 2,5 kilos. Bueno, más o menos esos son los pesos que hay. Y por eso, pues por debajo de 1 kilo, pues la Komodo ya es un poco difícil el tema de cogerlo en gimbal. La Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro, y me imagino que el resto será similar, son 1,2 kg. Y esta cámara pesa 1,5 kg, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí en medio, pues un 50% más que una Komodo, por lo que para gimbal yo no considero que sea la mejor cámara. Yo la pude montar en gimbal, no le tuve que poner ningún peso extra, la monté con un Helio 44-2 de 58 milímetros, ya hablé sobre ese objetivo hace poquito, el tema de objetivos soviéticos, por si les interesa, pues bueno, ahí tienen el vídeo. Con esa lente que es súper ligera y lo que es el cuerpo y la batería más pequeña que le pude poner, pude equilibrarlo. Pero bueno, ahora si le pones una lente más grande, que si luego el adaptador y demás, yo creo que va a pesar bastante. Yo ni siquiera la levanté. Es decir, vale, lo he podido equilibrar y tal, y no ha hecho falta ninguna cosa extra. Vale, ahí está la prueba, pero no lo utilicé. Yo creo que va a ser bastante pesada. Ya en sí, cámaras más ligeras es un poco rollo. En tal caso, utilizar un frame y con un AC Rig que te ayude a llevarlo, o cualquier sistema de soporte. Y bueno, son simplemente especificaciones, que lo sepas, que está ahí. Pero sobre el tema del tamaño de la cámara, cuando ya le pones pues una batería extra y lo coges por el mango, para mí fue una percepción muy buena, porque el tamaño de la cámara y demás me gustó muchísimo. Entonces, para coger en mano o para tener en trípode creo que es genial. Para gimbal ya no es tan bueno, para Steadicam no vas a tener ningún problema tampoco. Y bueno, son cosas que debes de saber, que igual no te imaginabas que fuera a ser tan pesada. Yo no me lo imaginaba, yo la veía tan pequeñita, luego lo fui a coger y yo, wow, es un ladrillo. Y bueno, pues eso. Esa es la primera idea que le quería comentar sobre esta cámara. Lo siguiente que tenemos que hablar de esta cámara sí o sí es el tema del sensor. Es un sensor completo. ¿Qué es bueno, qué es malo? Bueno, hay una cosa que es muy interesante que tiene esta cámara, que yo creo que es casi, digamos, la característica más interesante de la cámara, que es el que, bueno, es sensor completo, pero la podemos utilizar como Super 35. Ya lo sé, hay otras cámaras de Blackmagic que también son sensor completo y lo puedes utilizar Super 35, pero a ver, otras marcas que como Sony, como Red, ya son cámaras de alrededor de 20 y pico mil, 30.000 euros, lo que puedes empezar a hacer esto. Te miras la FX6 y es sensor completo, pero es a 4K, por tanto no puedes utilizarlo como Super 35. Tema de la Komodo, por ejemplo, una cámara que es muchísimo más cara que esta,
y es Super 35, no puedes utilizarla como sensor completo. Esta cámara es sensor completo y lo puedes utilizar como Super 35. Tiene un modo de 6K o también incluso Open Gate que lo puedes utilizar con sensor completo. Y si tienes objetivos que sean pues de Super 35 o incluso si quieres utilizar un objetivo de formato completo como si fuese Super 35 y tener esa ampliación, pues tiene un formato. No lo pone, es decir, hay uno que pones que es de la proporción 4:3 que pone Super 35, pero la siguiente versión, la que pone 4K 16:9, esa es Super 35. Yo lo probé, lo he probado con objetivos de Super 35 de cine, también lo probé con el Sigma 16-35 a f1.8 y que todos los que hayan tenido una Blackmagic Pocket Cinema cámara de Super 35 me imagino que tendrán ese objetivo porque es un clásico, pues lo puedes utilizar con el adaptador EF. También con el tema del adaptador EF he utilizado el Tokina, el 1116, que en su momento empezó a dar problemas con actualizaciones, poniéndolo directamente en cámara con la montura F. Con este adaptador, al menos un adaptador de Sigma que me vino con el alquiler, lo he probado, va perfecto, lo detecta perfectamente. Entonces, bueno, puedes utilizar esos objetivos que ya tenías de otras cámaras de Super 35. Si vas a alquilar algún objetivo que te gusta mucho, un Cook S4 o cualquier cosa así, lo vas a poder utilizar porque puedes también filmar a Super 35. Por otro lado, hay gente que dice no, pero es que no tiene los filtros GND internos. Vale, sí, eso seguramente en una versión 2 le pondrán los filtros internos ND y, y ya está, siguiente versión, ¿no? Bueno, pero sí que hay opciones. Sobre eso vamos a hablar también sobre las distintas monturas que hay. A ver, cuando lo vayas a comprar o alquilar, hay una montura que es con EF, el de siempre, lo pones y ya puedes utilizar los objetivos GF, naturalmente con adaptadores. Vas a poder utilizar también muchos otros objetivos, como el que hablamos antes, el Helios o cualquiera de ellos, que siempre que tenga montura F, pues bueno, no hay problema. Luego tienes la montura PL, que es un poco más cara. Pero lo bueno que tiene que ya venga con montura PL es que tienes los conectores de la información de lente. Ya lo sé, todas las lentes de cine son manuales. Y entonces, ¿para qué? Bueno, pues para tener la información en cámara de qué apertura tenemos puesta. Te puede interesar o no si trabajas en flujos de trabajo, pues digamos, bastante profesionales, que tengas un foquista y demás, pues seguramente te interesa tener esto. Si no, pues bueno, la opción que yo creo que es más versátil, que es la que yo alquilé, fue con la montura L de Leica, que a la vez puedes ponerle adaptadores. Naturalmente, el DPL no tiene la información, por tanto no vas a poder tener esa información en cámara. El adaptador de Canon EF a L va perfecto, como les comenté antes, pues objetivos que pensé que no iban a funcionar han funcionado. Y ya con ese adaptador tienes también la opción del filtro ND. Por ejemplo, para montura PL hay marcas, hay muchas marcas. Hay una Meike o Mikey, no sé cómo lo llaman, que bueno, son 200 y pico euros, pero la posición donde se pone el filtro está bastante cerca de lo que es la bayoneta. Es decir, que hay muchos objetivos PL que es probable que no te funcionen porque son un poco más largos. Bueno, eso es un problemilla. Luego también sé que ese filtro a mitad va a tener un tono rojiza, mitad de filtración, y ya cuando lo pones al máximo empieza con un tono verdoso, si no es de muy buena calidad. Luego ya hay otra opción que yo creo que es mucho más interesante, que es el Poco. Salió hace poco, hace un par de años o algo así. Y bueno, es una solución que yo creo bastante profesional. Es una marca china, ¿vale? Pero al menos yo reviews que he visto parece que va bastante bien. Son reviews, no lo puedo utilizar yo. Sí que luego tiene el que con un par de tornillos lo puedes quitar y utilizarlo pues para tu Sony o para cualquier otra montura. Creo que son unos 11 euros o algo así lo que te va a salir el cambio de montura. Por lo que bueno, es una buena opción. Tienes ahí los filtros GND, le puedes poner también otros tipos de filtros. Y está por eso, unos 400 euros o 500, o sea, hay distintos kits. Bueno, esas son las opciones que tienen de filtro GND. Recuerda que la Komodo tampoco lo tienen, igual que muchas otras cámaras en el mercado. Bueno, puedes paliarlo con eso o simplemente pues utiliza el filtro UND que le pones delante de la cámara o ya los GND de cine si quieres pues con un Matebox. Bueno, esas son las opciones, estos son los objetivos que he probado.
Me ha sorprendido muchísimo el que funcionaran todos estos objetivos. Y bueno, es otra cosa que también deberías de saber de la cámara. Bueno, ahora vamos a los medios de grabación. Bueno, tienes la CF Express tipo B, tiene dos bahías, puedes ponerle dos tarjetas al mismo tiempo, está muy bien. También lo típico de ponerle el disco duro SSD externo por el USB, vale, ya todos sabíamos que funcionaba, pero empecé a hacer pruebas, ¿no? Ya que la tenía había que hacer todo tipo de pruebas. Una de las pruebas que hice fue ponerle un lector de la G-Express, pero la versión A. Es decir, la misma que utiliza la FX3 o la FX30, por si alguien tiene esas tarjetas y lo quiere utilizar también con esta cámara. Bueno, pues que sepas que no funcionan. Lo he probado y no lo detecta, no hay forma que funcione. Sí que algo interesante es que probé también otro lector de tarjeta GSD, fue perfecto, me sorprendió. Recuerden que las Blackmagic antiguas tenían lo del tema del SD y me pareció interesante de cara a que, bueno, si igual quieres tener un vídeo bastante comprimido a 8.1, 12.1 que se puede llegar con esta cámara y no tienes otra tarjeta o simplemente la más larga que tienes es eso, bueno, pues que sepas que sí lo puedes utilizar con el lector de tarjetas. Te viene con un adaptador para con velcro ponerle el disco duro o en este caso el lector de tarjetas. Si igual estás en estudios y las tarjetas ya se te han llenado o lo que sea, que sepas que le puedes poner el lector y que va a funcionar. Bueno, es otra opción. Ahora vamos a hablar sobre el tema del rango dinámico de esta cámara. No es la cámara con mayor rango dinámico del mercado, tiene 13 pasos. Para ponerlo un poco en perspectiva, la FX30 tiene 14 pasos, la Sony FX3 tiene 15 pasos, luego vamos con 16 pasos pues la Komodo y ya 17 pasos tiene la Alexa 35. A ver, son cámaras pues distintas. La FX30 está a un precio similar a esta, el doble, estamos hablando de la FX3. 13 pasos tampoco está mal, ten en cuenta que es una cámara de cine, es decir, hay otras cámaras que yo creo que son más indicadas para el tema documental, también ahora hablaremos sobre el tema de la ISO, pero si tú puedes controlar las luces y demás, a ver, 13 pasos tampoco está mal, yo creo que está bastante bien. Entonces, bueno, es saberlo, es una cámara mucho más económica. Y yo creo que esta cámara, sobre todo, lo más interesante que tiene es que es súper versátil. Y bueno, los 13 pasos, vale, es una característica que tienes que tener en cuenta a la hora de preparar tu producción. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de la ISO. Como les comenté, hice un vídeo, estuve en exteriores, a Blue Hour, y así ir viendo pues cómo se comportaba el tema de la ISO. Se hizo todo en alrededor de unos 10 minutos, por lo que el cambio de luz no fue prácticamente ninguno. Fui reduciendo la apertura y así fue como hice las pruebas estas. Esta cámara tiene, pues como otras Blackmagic, dos ISO nativas, una es ISO 400 y la otra es ISO 3200. Sobre las pruebas, mi conclusión, que lo que he sacado sobre esto, yo creo que esta cámara se comporta bastante bien hasta 3200. Ya a partir de ahí ya empieza a haber bastante ruido, empieza a generar como un tono rojizo, como muy cálido. Y bueno, y sobre todo es el ruido que genera, que yo considero que la imagen no es usable, pero como ya he dicho antes, esta cámara no creo que sea para producción documental. Para eso hay otras cámaras como la Sony, el S-Log 3, creo que va muy bien por el tema de lo poco que consume en espacio. Bueno, pues si tú puedes controlarlo, si se fijan en la tabla, entre la ISO 400 y la ISO 800 tampoco hay mucha diferencia entre la latencia que hay entre una y otra. Lo digo porque si lo utilizan con otras cámaras, como puede ser una Sony, que por lo general la ISO nativa primera es a ISO 800, podrías poner la cámara ISO 800 también y no habría ningún problema. Por todo ese rango yo creo que en general no habría tanto problema. Intentar siempre ir a las ISO nativas, pero si no puedes, pues bueno, pues siempre puedes jugar. A partir de 3200 es una zona peligrosa, ¿no? Siempre hay el tema de postproducción, que puedes retocar un poco el vídeo, ya cada uno que vea las pruebas si quiere. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las opciones de monitor. Bueno, ya os comenté en su momento, cuando hablaba sobre la cámara, que anunciaron que iban a sacarla. Puedes utilizar el visor de la Ursa, vale, fenomenal. Luego sacaron un monitor, está muy bien, a muy buen precio, son creo que 300 y pico euros. Y aparte es táctil, pero todos ellos se conectan por USB-C. Aparte tiene lo que es el SDI, que bueno, el SDI es una conexión bastante más profesional, digamos, que el tema del HDMI, pero sí que es súper importante que tenga un montón de precaución a la hora de usarlo.
también en muy poco ya estoy haciendo un vídeo con el tema de las conexiones SDI sobre cómo usarlas para que no se te reviente. Os aseguro que puede explotar. No sé por qué la gente de Blackmagic no lo anuncian, pero en otras cámaras como Arri, como Red, siempre lo ponen mucho cuidado con los SDI y hay una serie de cosas, un orden que tienes que tener a la hora de conectar y desconectarlo. Hay una serie de accesorios que deberías de utilizar para no reventarlo y es muy poco, os pondré el vídeo, lo quiero poner aparte porque quiero que sea un vídeo que la gente pueda buscar y encontrarlo rápido. Porque como les digo, ya con eso te cargas el SDI y ya es la placa base que la tienes mal y bueno, sería un follón. Lo mejor es que tengas cuidado con eso porque de verdad es muy importante. Bueno, el SDI, hablamos de eso, ya sabíamos que tenía SDI, pero lo que me llamó la atención fue que el USB-C, con un pequeño adaptador de USB-C a HDMI, sin ningún problema pude conectar un monitor. Entonces tenía los 3 monitores conectados. Aparte, desde lo que es la configuración de cámara, puedes perfectamente estar manipulando por la información que quieres que vaya, si va con luz, sin luz. Bueno, lo que siempre has podido hacer con la salida de los monitores de Blackmagic, lo puedes hacer también con ese. Si te lo detecta perfectamente como si fuese su propio monitor. Entonces es súper interesante que con un adaptador, que creo que fueron 9 o 11 euros, ya pude perfectamente el utilizarlo. Creo que es muy interesante porque no vas a necesitar monitores que sean SDI o si no el suyo que es USB, que bueno, el USB-S, vale, está bien, va bien, es táctil y demás. Pero luego si lo quieres utilizar con otra cámara no es tan versátil. El tema del SDI, vale, fenomenal, pero tienes que invertir muchísimo más. Ahora que también puedes HDMI, tienes cualquier monitor que tengas lo puedes utilizar. Monitores de 100 euros que tengas por ahí que lo quieras poner porque son de 5 pulgadas y te va bien, fenomenal. Monitores nuevos, por ejemplo, que hayan salido que también son interesantes. Por ejemplo, el Atomos Shinobi de 5 pulgadas, la versión 2 que acaba de salir, súper ligero, es compatible con muchas cámaras con tema de las funciones. Échale un vistazo, está también alrededor de, creo que son como 300 y pico euros. Es otra opción que hay ahí, también están los Porkeys o Porcase, que también son buenas opciones. Bueno, tienes un montón de opciones ahora que puedes utilizar también el HDMI. Entonces, bueno, creo que es algo muy bueno. Y bueno, y sobre eso también me puse a pensar, vale, puedo utilizar el HDMI, pero podría utilizar 2 monitores y en los mismos, como es USB, pues ponerle un hub y poder conectar 2 monitores. Pues no se puede. También uno de los problemas que tenía esta cámara, o gente decía que era un problema, era el tema de que por el USB o bien conectas el visor de esta gente de Blackmagic o bien conectas el monitor. Entonces por eso pensaba que si con un hub igual lo puedo poner y puedo utilizar pues 2 monitores. No, no se puede. Lo he probado con un hub que simplemente era de USB-C, no funcionaba. Otro hub que tenía ya integrada lo que era la salida HDMI tampoco funcionó. Lo único que funciona es un adaptador directo de USB-C a HDMI. Luego ya desde esa salida HDMI pues lo conectas a un monitor, de ahí otra salida con otro monitor y ya está. Pero bueno, probé eso, no lo tienen que probar, ya está probado. Pues eso para mí fue una súper sorpresa, me parece súper interesante el que puedas utilizar eso. Otra prueba que hice que creo que es súper interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de las opciones de alimentación. Tema de baterías distintas que puedes utilizar o distintas formas que tienes para alimentar la cámara. La cámara utiliza unas baterías que son la PPU tipo Sony. A ver, no son las típicas NP, que son pues como esta. Son exactamente iguales, pero en vez de tener 2 bornes tiene 4 y no sé si realmente encaja. Yo no lo probé, son nombres distintos y digo, bueno, prefiero no por si acaso que sea, no sé, un voltaje distinto, lo que sea. No, realmente no comprobé el voltaje que tiene uno y otro, pero bueno, si son baterías distintas, preferí no mezclarlo. Bueno, yo lo comento porque las NP son las típicas que utilizas los focos, bueno, un montón de opciones que tienes en el mercado que siempre te vienen con esas baterías, igual que los monitores y demás. Pues bueno, pues no son esas. Es otra que es la misma que utiliza, por ejemplo, la FX6. Vale, de estas tiene también, como pasa lo mismo con la otra batería, una más pequeñita, que es la BP35, y luego tienes otras pues más grandotas. Yo lo probé con ambas cosas, ven las configuraciones que hay. Sobre qué forma prefiero yo para utilizar la cámara. Si le pones la pequeña y la lente es un poco pesada, no vas a poder contrarrestar el peso cuando lo cojas por el mango superior.
y por tanto va a ser bastante incómodo. Lo ideal es tener la batería más grande, pero aún así yo considero que no es la mejor opción. Es decir, la mejor opción es tener un sistema hot swap, es decir, un sistema en el que tú puedas quitar una batería y que la cámara no se apague, o aún peor, que se acabe la batería y que no se te apague el equipo. Ten en cuenta que estás utilizando SDI. El SDI se puede reventar por eso. Ya sé que parece que estoy siendo un poco extremo, pero os aseguro que pasa y conozco gente que le ha pasado. Por tanto, la mejor forma, la forma más económica, digamos, de hacerlo es tener la batería interna puesta, una pequeñita, la 35 esta, y luego también tienes tema alimentación por limo. No son el conector que tienen las otras Blackmagic Pocket Cinema cámara, que se parece al limo pero no es un limo, ¿vale? Por si tienen el cable y dicen, va, ya con eso me da. No, no va a funcionar. Es un limo normal. Lo del tema del limo, también, como el conector está en la parte de abajo, si le ponen un limo en forma de L, os va a tropezar. De hecho, es el que venía con el equipo. Y bueno, veía que tropezaba, que si eso lo pones en cualquier sitio va a empezar a reventar el cable y es un poco peligroso. Por lo que si van a comprar uno, antes de tener la cámara y que no pueden probarlo, no compren uno en L, compra uno recto, ¿vale? Y el recto no te va a tropezar, sí que bueno, ocupa un poquitín más de espacio, pero no te tropieza, que es lo importante. Entonces lo que les comentaba es lo ideal es una batería interna y luego le ponen el limo con DTAP a una batería por V-mount, con montura en V. De esa manera, lo que es la batería grande, pues puede alimentar todo, alimenta eso, que alimente también el monitor, que lo alimente todo, y al monitor también le pone una batería pequeñita. Y la cosa es que cuando quitas la batería esa y la reemplazas con otra, ningún equipo se va a apagar porque siempre va a tener la segunda batería. De esa manera te aseguras que no se apague el equipo. Aparte que también es tiempo el tener que estar con una cosa u otra, o que igual estás a mitad de grabación, se te para y te fastidia el archivo. Lo mejor es, creo yo, el tenerlo así. Si no, también hay otros sistemas que te permite por V-mount montar dos baterías. No quiere decir que una se acabe y luego empiece otra, sino las dos se van a acabar al mismo tiempo, es decir, se van a consumir al mismo tiempo. La cosa es que cuando estén al 10%, pues quitas una, pones otra, esa estará al 100, la otra es al 10, luego esa se descargará, la quitas, le pones otra y así vas turnando. Es otra forma. Esos adaptadores, como el más barato suele estar alrededor de 200 euros. Bueno, si te quieres ahorrar ese dinero y aparte también ahorrarte un poquitín de peso, porque es una batería extra de montura en V, yo creo que lo mejor es eso, batería interna y luego con el cable de limo a DTAP y ya lo conectas. Bueno, esas son las opciones que yo he visto, las probé todas. También les digo, cuando le ponen ya la doble barra con la base para las baterías de montura en V, ya la cámara coge un tamaño que creo que es súper cómodo. La puedes coger con la mano, te la apoyas en el pecho y ahí ya puedes utilizar súper bien la cámara. El peso también se puede equilibrar muy bien. También el hecho de que tengas las barras las puedes alejar un poco o acercarlas según el objetivo que tengas y así te puede balancear mejor la cámara. Yo creo que es la mejor solución. Cada uno que la use como quiera, siempre momentos que igual es mejor usar de una forma o de otra, que sepas que tienes todas esas opciones. Por otro lado, como utiliza la misma batería que la FX6, hay adaptadores que ya se han creado para la FX6 que adaptan lo que es la batería BP con montura en V. Bueno, es también otra opción. Sí que vean que hay algunos que están hechos específicos para esa cámara. Entonces, esas no lo compren porque lo más seguro es que vaya a tropezar. Hay otras que son como más genéricos, esas sí pueden ir bien, yo no las he probado, es cuestión de comprarlo, probarlo, si no va bien pues se devuelve. Es otra opción y bueno, ya se los pongo ahí, ya cada uno que haga sus configuraciones y sus cosas y seguramente en un trabajo te vendrá mejor el utilizarlo de una forma, en otros pues en otra. Bueno, que sepan que esas son pues, las soluciones que he visto. Vamos a hablar de las soluciones de montaje, sobre las distintas configuraciones que puedes usar. Algo que tenés que saber de esta cámara es que tiene refrigeración por la parte superior y por la parte inferior. Es decir, cualquier cosa que le pongas y que tropiece con eso, te va a recalentar la cámara. La típica placa que se utiliza para la Ursa, la intenté poner y para empezar no coinciden los tornillos, solamente uno iba bien y aparte tropieza. Igual puedes con algún adaptador ponerlo y subirlo un poco, vale, es una opción, pero bueno, que sepas que no te va a ir bien. Para ponerle el mango superior
ellos tienen su propio mango, pero también puedes utilizar opciones que hay en el mercado que son pues igual más clónicos, ¿no? Más genéricos. Le quieres poner un adaptador nato para poder poner y quitar fácil el mango. Que sepas que entre todos los natos que hay necesitas el de 9 centímetros, es decir, 90 milímetros. Busca ese, es el más grande que hay. Por ejemplo, Smalric sé que tiene uno y es el único que te va a ir bien porque los tornillos están bastante alejados. Es importante saberlo para que no vayas a estar comprando, que no te va a servir y demás. Yo ya lo he probado y es solo el de 9 centímetros el que va bien. Ya con ese nato lo puedes poner y ya a partir de ahí ya puedes poner fácil el mango superior. En la parte de atrás también tiene dos tornillos separados a la misma distancia. Luego le puedes poner otro nato si quieres, pues para alguna otra configuración. Aparte ya están saliendo los que son las cajas estas metálicas de algunas marcas. Entre ellos, bueno, Tilta ya presentó, creo que fue ayer o antes de ayer, la suya para esta cámara. Bueno, está ahí. Smalric en poco también sacará la suya. Poco a poco irán saliendo más opciones, irán bajando los precios. Pero bueno, por lo pronto si lo único que quieres ponerle es el mango, que sepas, el de 9 centímetros. Te vienen con su adaptador ese para los discos duros. Ahí también sería interesante el ponerle pues una placa para poder ponerle pues si quieres pues el transmisor inalámbrico o cualquier otra cosa que quieras poner por ahí. Es otra opción. Y por otro lado no puedes ponerle nada porque tiene el monitor. Y bueno, esas son las opciones en sí de montaje. Por otro lado, estaba súper interesado con el tema de que venía con un conector BNC, que es como la solución estándar para el tema de código de tiempo, el timecode. Me pareció interesante porque bueno, otras cámaras pues la Blackmagic Pocket Cinema cámara no venía con eso. La Ursa sí que lo tiene, pero bueno, pensé que igual podría tener alguna opción extra. Lo estuve mirando y no tiene absolutamente nada en los menús, es exactamente igual que cualquier otra cámara. Os voy a hacer también un vídeo, bueno, ya empecé a hacerlo también, con el tema de cómo utilizar esta cámara con un tema de código de tiempo. Es súper interesante si quieres sincronizar distintas cámaras o si tienes el sonido en una grabadora y quieres sincronizarlo con cámara. Y bueno, y eso, que sepan que no va a tener nada extra, es sincronizarlo, siempre tienes que utilizar un servidor de tiempo externo para sincronizarlo con cámara y luego ya la cámara retiene, pierde un fotograma cada 8 horas, luego más o menos una jornada la podrías mantener. Yo creo que es mejor a mitad de jornada tratar de resincronizar, utilizar un sistema inalámbrico, pero bueno, ahí está, es una solución estándar, simplemente pues lo conectas y ya puedes sincronizar el tiempo. Y bueno, otra cosa que también es interesante saber de la cámara. Y bueno, y esto ha sido todo. Estas son las pruebas que he hecho. Espero que le haya sido de utilidad. Espero que tengan una idea mucho mejor de la cámara. Si pensaban comprarla, si no, sin pensar utilizarlo por una cosa y al final no le va a servir. O al contrario, si tienen cualquier duda, ya saben, ahí están los comentarios. Que igual hay algo que se me haya escapado o lo que sea. Iré haciendo otros vídeos, como he comentado, más específicos, hablando de distintas cosas de la cámara que he podido probar en estos días. Tengo pues más de 50 vídeos que he hecho de pruebas distintas de la cámara y ya iré sacándola. Por lo pronto he hecho que para mí creo que es súper interesante el tener un vídeo en el que pueda abarcar todos los distintos aspectos de la cámara y poder tener una idea lo más precisa posible, más allá de lo que te dice la información oficial de la cámara, ¿no? Y bueno, espero que le haya sido de utilidad y hasta otra.